Amigos de Foro Jurídico, bienvenidos a esta sección de entrevistas. En esta ocasión tenemos al maestro Bogart Montiel, que nos presenta su libro Cómo tener la certeza de hacer bien las cosas y además innovar en el sector público, innovación pública, que en el contexto en el que nos estamos moviendo con la estrategia del Ejecutivo Federal en materia de administración pública, pues viene a bien, ¿no? Conocer de la opinión de un experto para saber cuál es el panorama que se está presentando y de qué manera la administración pública tendrá que adaptarse, renovarse para que sigamos adelante con estas propuestas. El maestro Bogart es abogado, ¿no?, por la Universidad Autónoma de México, y es también además es maestro por la Universidad Panamericana y tiene una alta experiencia dentro de la Administración Pública Federal. Entonces, maestro Bogart, entonces, por favor, amable de pues buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los seguidores de la revista Foro Jurídico. Lo enfatizo así, dado que hoy en día a través de las redes pueden estarnos viendo en cualquier lugar del planeta. Y bueno, agradecer profundamente a la directiva de Foro Jurídico la presente entrevista. Bien, como lo comentaba mi introductor, este libro viene a suplir un espacio respecto a lo que ocurre respecto de la innovación pública en México y, por qué no decirlo, en América Latina. Vale la pena señalar que este título es el sexto libro dedicado a la innovación pública en español, y sin duda alguna el primero en México que ofrece una metodología de innovación. Y cuando hablo de una metodología de innovación me refiero justamente a la brújula de la innovación gubernamental y a los 8 bloques de la innovación, que son las dos metodologías que he diseñado para poder incursionar en la innovación pública, o también conocida como innovación gubernamental en el país. Miren ustedes, en este libro se ha plasmado a través de anécdotas y a través de historias de éxito, pero también de fracaso, la forma en la que los distintos estados han intentado innovar. Así, por ejemplo, se destacan temas como el IMSS digital, que ha sido un éxito, la ventanilla única del SAT, que ha facilitado enormemente la forma en la que los mexicanos podemos declarar, pero también se han señalado algunos temas que desafortunadamente no han tenido el éxito deseado, como puede ser Enciclomedia, como puede ser sin duda alguna el REPUVE, el Registro Público Vehicular, donde vale la pena señalar que el fracaso y el error va acompañando a la innovación en todo momento. Por allí hay una frase célebre incluso del científico Albert Einstein, quien dijera que aquel que no haya fracasado quiere decir que no ha hecho nada nuevo, innovador o importante. De manera tal que es muy importante también, valga la redundancia, tener presente las dos caras, pero identificar que el fracaso en el contexto de la innovación necesariamente debe dejar una enseñanza que permita que a futuro, sobre lo aprendido, se puedan superar aquellos errores que en determinado momento pues dificultaron el éxito momentáneo de las cosas. Y fíjense cómo lo digo, el éxito momentáneo dificultado, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que no se pueda superar un error encontrado o un fracaso encontrado en determinado momento. La innovación para estos casos propone el denominado pivoteo o cambio de rumbo para encontrar nuevamente el éxito de la propuesta. Pues bien,
a través de la brújula de la innovación gubernamental, que justamente se materializa en este acetato, lo que podemos encontrar son 8 dimensiones, las que aparecen aquí en el centro, y este que gira es justamente donde se colocan las metas institucionales del ente a innovar. Así, si se tratara de la Secretaría de Economía, por ejemplo, se tendría que ver, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, cuáles son los mandatos principales que la Constitución y la Ley Orgánica le mandata, para luego atravesar por estas 8 dimensiones, donde justamente lo que se viene proponiendo es que tengamos, primero que nada, una visión de inicio y fin hacia el bienestar social. Nosotros creemos que la innovación no puede tener otro fin más que el agregar valor en la vía del bienestar social. Es decir, ¿de qué serviría innovar, por ejemplo, en el desarrollo de una bomba nuclear si esta poco bienestar a la humanidad puede traer? Claro, a menos que nos tratemos de un país imperialista, ¿verdad? Pero en este caso déjennos concentrar en que nuestro fin es precisamente de generación de bienestar, que me parece coincide plenamente con el principio de que el Estado mexicano o los estados en general están destinados a cubrir las necesidades de sus ciudadanos. Por lo tanto, es muy importante no dejar de tener en cuenta desde dónde parto y hacia dónde voy. De esta manera es importante que los trabajadores de las entidades públicas tengan buenas condiciones de trabajo, que se generen pausas activas, lo que genera frescura en el pensamiento, y por estas pausas activas me refiero a actividad física, cultural, deportiva, y por supuesto también simplemente de descanso durante las horas de trabajo, para poder compensar y hacer un balance entre la vida regular y la vida laboral. Pasamos a la segunda de las dimensiones, donde justamente de lo que se trata es de actualizar y conocer el marco normativo. Algo que parecería una verdad de perogrullo, pero que desafortunadamente no lo es. Habría que hacerle la pregunta a los servidores públicos o incluso a los ciudadanos si saben todo lo que debe de hacer cada puesto. Y entonces, quien llega a un nuevo puesto debe preguntarse cuál es su marco normativo y a través de ello generar lo que nosotros denominamos una matriz de funciones, donde rápidamente identifique todo lo que le mandata el marco normativo, luego vea si su estructura le permite hacerlo. Esto es, si un director tuviera X número de funciones, asegurarse de que todas ellas o la mayoría, dado que hay algunas que solo puede ejercer él, estén repartidas entre sus distintas subdirecciones y de esta manera pueda garantizar que el total de las funciones se cumplirán a cabalidad. Una vez que se conocen las funciones, es posible identificar un listado de procesos y procedimientos de cómo se llevan a cabo esas funciones. Sin los procesos y los procedimientos, mucho se dificulta el saber hacia dónde vamos. Y ojo, aquí otra frase, ¿no? Si no sabes a dónde quieres llegar, es muy probable que termines donde no querías. De forma tal que es muy importante tener este listado de procedimientos para pasar a la tercera, y me parece una de las más importantes dimensiones de la brújula, que es el costeo de procesos. En muchos países, y en México no es la excepción, el presupuesto se desarrolla bajo la fórmula charra de considerar el presupuesto del año pasado más la inflación y otro poquito por si nos recortan, de manera tal que hay que evitar justamente el seguir presupuestando de esa manera, que con todas sus letras llamaría yo irresponsable. Se trata de que el Estado mexicano, a través de la innovación pública, busque un presupuesto suficiente, y suficiente es ni más ni menos, de forma tal que
costeando las horas persona, los productos y servicios que se necesitan para producir un bien o servicio público, se tenga la certeza de cuánto dinero requerir al presupuesto de egresos de la Federación, es decir, al pueblo mexicano, que es quien sufraga el presupuesto de egresos. Una vez que se costea, entonces puedo yo saber con claridad, es decir, pasar de las creencias o de las ocurrencias a la documentación y a la toma de decisiones informadas, si tengo o no una estructura obesa o famélica. Muchos se critican las estructuras organizacionales del Estado mexicano, calificándolas de inmediato como excesivas, pero poco nos preguntamos cuánta gente necesitamos o cuántas horas del trabajo de hombres y mujeres son necesarias para poder producir un bien o servicio público. De manera tal que si no tenemos ese dato, reducir o ampliar las estructuras puede llegar a ser una ocurrencia y puede llegar a poner en peligro el cumplimiento del mandato que el pueblo le ha dado al Estado, justamente el de cubrir las necesidades de la población. A partir de las siguientes dimensiones, lo que ocurre es que estas pueden ocurrir o no, dependiendo de la madurez en la que se encuentran las anteriores. La primera es hacer una reforma normativa, esa es la dimensión 5, donde lo que se va a identificar es justamente al revisar los procesos si se encuentran vicios o ciclos en el proceso que deban ser modificados a través de una simple reforma y que con ello se pueda hacer las cosas de una manera nueva, lo cual es innovar, y en esa manera nueva se ahorre tiempo, dinero o esfuerzo. La tecnología va a venir a jugar un papel sumamente importante en este tema. Y aquí, ojo, innovar no es sinónimo del uso de tecnología. También se innova cuando se diseña un nuevo formato que hace las cosas más simples. Aquí les doy un ejemplo de cuando trabajaba en educación pública. Fíjense que había para dar apoyos financieros a las universidades, había que hacer un convenio, y este convenio se diseñaba desde la propia Secretaría de Educación Pública. Se enviaba a las universidades y, a pesar de ser un modelo que no podía modificarse, pues los jurídicos de las universidades caían en la tentación de moverle algo. Para cuando regresaba a su probable firma y se revisaba que había una modificación, todo el trabajo anterior venía al traste porque le habían movido. ¿Qué hicimos? Simple y sencillamente hicimos formatos impresos en cartoncillo, impresos por ambos lados, de manera tal que esto provocó que ya no se pudiera modificar y solamente se pudiera rellenar la cifra a entregar. Con esto ahorramos meses de trabajo. Así que innovar no es sinónimo de tecnología, pero la tecnología es hasta ahora la única herramienta que permite, en primera, hacer trabajo remoto, por lo tanto ofrecer a los servidores públicos, que los servidores públicos ofrezcan a la ciudadanía trabajo remoto es muy interesante a través de la tecnología de la información. Finalmente, las dos últimas dimensiones, la primera tiene que ver con capacitar en la nueva realidad que se genera a través de este análisis, y la otra es medir, medir y medir, dado que no se puede mejorar justamente lo que no es medible. Regresaría un poco a decirles, en tanto que estamos con los amigos de Foro Jurídico y que pues el de la voz también soy abogado, que el libro contiene un capítulo en el que se analiza el juego entre el derecho y la innovación, y justamente entramos ahí a tratar el dilema que se puede crear frente al principio de legalidad, que reza que los servidores públicos solo podemos hacer aquello que nos está expresamente permitido, y la innovación. ¿Por qué? Porque parecería que estas son contradictorias. Si solo puedo hacer lo que me está expresamente permitido, entonces innovar significa hacer las cosas de una nueva forma,
¿Tendría que mover la norma para poder innovar o viceversa? La respuesta me parece que no es tajante para ninguna de las dos formas de presentar la pregunta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la norma establece qué debe de hacer el servidor público, también lo es que son pocas las frases, oraciones o enunciados legales que te dicen qué hacer y cómo hacerlo. De manera tal que en el cómo es donde cabe justamente la posibilidad de hacer las cosas de una nueva forma. Les doy un ejemplo rapidísimo. Aquí en el Instituto Nacional Electoral se dice que bajo la dirección que yo pues comando, se debe hacer comunicación social interna. Es decir, esta que va dirigida a todos los que prestan su trabajo en esta institución, en la que se les comunica sus derechos, sus obligaciones, alguna circular de alto impacto, y ahí no dice cómo hacerlo. De manera tal que lo que se nos ocurrió fue hacer digital signage, también conocida como televisión privada, y entonces colocamos pantallas en los 32 estados de la República, y en lugar de estar gastando en la elaboración de circulares, de oficios, de manuales, lo que se hacen son infografías, o a veces pequeños videos o entrevistas que se suben a esos televisores y que pueden ser vistos de una forma mucho más ágil y de una forma mucho más gráfica. Esto básicamente es sobre lo que versa innovación pública. Pueden encontrar aquí una guía de cómo ir paso a paso a través de las la cuarentena de acciones que plantea la brújula de la innovación, sin equivocarse y asegurando que están haciendo bien las cosas. Vale la pena señalar que es un libro con un lenguaje muy fluido, dado que me parecía importante aprovechar pues dos técnicas de la innovación, una en materia de diseño, que es storytelling, o el hecho de contar historias para enseñar, y la segunda es que este libro tiene incorporada realidad aumentada. Al descargar la aplicación del mismo nombre que el libro, Innovación Pública, tanto en iOS como en Android, se pueden detonar justamente realidades aumentadas respecto de este libro. Así que, amigos, los invito a que, si tienen interés en provocar bienestar social, en provocar una mejora a nuestro querido país y a nuestros gobiernos, puedan echarle un vistazo a este libro. Hoy, sin duda, frente al cambio gubernamental, me parece indispensable que los nuevos servidores públicos pues pudieran tener la curiosidad de verificar lo que en estas letras ofrezco, dado que me parece importante que ante la nueva generación de políticas públicas ya de por sí innovadoras. ¿Y por qué innovadoras? Por lo que decíamos al inicio, innovar significa hacer las cosas de una nueva forma, y no me queda duda de que el nuevo gobierno está haciendo cosas nuevas, pero hay que analizar todos los pasos previos y estar seguros de la generación de bienestar, para que al final, una vez implementadas las políticas públicas en las que recaiga esta innovación, se pueda asegurar ese bienestar, principio y fin de la innovación. Finalmente, amigos, les comento que justamente cuando uno hace un libro, quedan muchas cosas que decir ahí en el tintero, y una de las cosas que me interesó mucho al redactar el libro fue poder colaborar a que nuestros niños y jóvenes también inicien el camino a la innovación. Por esa razón escribí este cuento, Juan Finky y el camino a la innovación, en donde de una manera ilustrada se puede conducir en una lectura que sin duda alguna sugiero se realice entre padres e hijos, se pueda
determinar cuáles son los pasos más sencillos para llegar a la innovación y de esa forma empezar a acabar con la brecha mundial que hoy existe entre los países que hacen innovación pública y los que no la hacen. Vale la pena señalar que al asistir al Observatory of Public Service Innovation de la OCDE, desafortunadamente me pude percatar de que México está en el último lugar en cuanto a la práctica de innovación pública de todos los países que la integran. Es cuanto quisiera platicarles, amigos y lectores de Foro Jurídico. Bogart Montiel a sus órdenes. Pueden seguirme en mis redes ahí en Facebook, YouTube, Twitter, por supuesto también a través de Instagram y de LinkedIn, donde comparto todos estos temas de innovación pública y bienestar social. Maestro Borja, pues muchísimas gracias por la presentación del libro. Sin duda, un tema que es necesario estudiar y tomar en cuenta frente a los cambios que, como ya mencionó, se están presentando, ¿no? Y además, el introducir a los niños también este concepto de innovación resulta importante, ¿no? Como decía usted, la cultura de innovación se tiene que trabajar, y qué mejor empezando con las generaciones nuevas. Sin duda. Entonces, amigos de Foro Jurídico, pues les agradecemos una vez más que estén con nosotros y pues bueno, muchas gracias al maestro. Gracias a todos ustedes, muchas gracias.